Bueno, bienvenidos a QR, estamos en vivo en Bravo TV. La decisión o la noticia más importante de la jornada, y miren que pasan cosas en la Argentina, tiene que ver con esta definición de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Va a ser candidata? Sí, sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya lo había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, ok. tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero alguien piensa, pero no es un problema de la legislatura bonaerense. Es un problema de sentido común. Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre, pero además, alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto. Muy bien, allí Cristina Fernández de Kirchner respondiendo a la pregunta sobre si iba a ser candidata. Un poco se sorprende que el resto se sorprenda, pero la verdad es que es una definición de propia voz, de propia palabra. Y después el intercambio muy interesante con Pablo Ibáñez, paréntesis, columnista fundador de QR, le mandamos un abrazo. Hay quien dice que sale al aire en otros canales, pero abajo tiene la camiseta, en cualquier momento se la levanta y dice aguante QR. Bueno, interesante porque Cristina, además de la confirmación, desliza lo que enseguida vamos a analizar con todo el equipo de QR, que tiene que ver con la preocupación de que el desdoblamiento no viene funcionando, que se nacionaliza, y no solamente eso, que en ese desdoblamiento, en esas elecciones legislativas, se juega la suerte de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, pero además en el resto del país. Dice, puede haber ahí una novedad, un impacto que irradie sobre el resto del país, es decir, sobre las elecciones nacionales de octubre. Interesante el planteo, conocido, pero la propia Cristina haciendo hincapié y eligiendo lo que quiere decir en una entrevista que tuvo mucho de diagnóstico del gobierno de Milei, de las políticas de Milei, pero que por sobre todas las cosas dejó, me parece lo más relevante, esta información. Ahora bien, vamos a hacer algo en QR que no lo van a ver, me animo a decir, en otros lugares, porque mientras Cristina hablaba, en otros lugares pasaban otras cosas, estaban cocinando otros guisos. Miren lo que estaba ocurriendo pocos minutos después en otra pantalla de la televisión argentina, en este caso TN. Vean la hora, 19:35, más o menos 40 minutos, una hora antes de que comenzara la entrevista con Cristina Fernández de Kirchner, donde muy probablemente iba a haber alguna definición, esto estaba claro. Estábamos viendo Ruta del Dinero K. Volvamos un segundito a la anterior. Ruta del Dinero K, así opera la Rosadita. Tiene que ver con una definición que ya de por sí llama la atención, muy cerca de las definiciones de las candidaturas. Semana pasada, de confirmación de la Corte. Movió la Corte y dijo, bueno, confirmación de las condenas para todos los que están implicados en esos delitos, en esa financiera, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y hoy por la mañana, además, el requerimiento de que vuelvan efectivamente a la cárcel algunas de las personas que o bien no habían cumplido todavía sentencia o bien habían salido por otras razones. Y miren lo que ocurría en otro canal. En este caso, en La Nación Más. Cristina Kirchner, más cerca de la prisión, expectativa por una resolución de la Corte. Miren la hora, 8:20, más o menos 10 minutos antes de que comience la entrevista con Cristina Fernández de Kirchner. Y miren otra pantalla, A24, 8 de la tarde, 16 minutos, más o menos 15 minutos antes de que comience la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner. Ruta del Dinero acá, Cristina bajo la lupa, más condenados cumplirán penas en prisión. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que es muy llamativo que en el momento en que se espera una definición fuerte de Cristina, la verdad, muy entre líneas se sabía que algo vinculado a su candidatura iba a aparecer. En simultáneo, ¿qué es lo que se pone en agenda? Bueno, se pone en agenda la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, hubo otra noticia, otra columna, mucho más relevante por el contenido, que se publicó el domingo en el diario La Nación, y es la columna de opinión de Joaquín Morales Solá. Aquí vamos a compartir la portada. Analiza la Corte la condena a Cristina. Tal vez no estemos tan lejos del momento en que se sepa definitivamente si la expresidenta irá a la cárcel y si podrá ser candidata en las cercanas elecciones legislativas. Ya Joaquín Morales Solá jugando fuerte, siendo muy taxativo, siendo muy literal, digamos, ¿no?
Dice, tal vez no esté tan lejos. ¿Qué tan cerca? Uno podría preguntar. Pero vamos al cuerpo de la nota, que realmente no tiene desperdicio. Insisto, esto ocurre en el mientras tanto, en paralelo, que se sabía que Cristina Fernández de Kirchner iba a dar esta definición, o por lo menos esta nota. Miren este párrafo, es largo, pero tengamos paciencia y vamos a seguirlo. La sentencia es, por lo tanto, definitiva. Habla de lo que tiene que definir la Corte Suprema sobre el tema vialidad. La Corte, que es el tribunal donde está ahora y debe ponerle un punto final a la causa, es un recurso extraordinario, no una instancia de apelación. La Corte puede rechazar ese recurso o aceptarlo. La mayoría de las veces lo rechaza. Si lo rechaza, entonces se confirma la condena de Cristina. Por ahora se sabe, presten atención, por ahora se sabe que los jueces que integran el máximo tribunal de justicia del país, Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti, colocaron el voluminoso expediente en un lugar prioritario y están analizando el momento en que darán a conocer una resolución final sobre Cristina Fernández de Kirchner. Pausa. No es una información que circula así nomás. ¿Dónde está el expediente? En los tribunales de la Corte. Lo que sabe Joaquín Morales Solá es que ese expediente muy voluminoso ya está arriba de la mesa para la Corte. Son conscientes, aunque nunca lo digan, de que si la expresidenta se cubriera de fueros parlamentarios en septiembre, la pena que le cayó encima por corrupción no podría ser ejecutada. No podría ir presa y a la vez podría ejercer el cargo de legisladora para el que eventualmente fuera elegida. El resultado político y social sería peor para los jueces supremos si encima ellos confirmaran la condena de las instancias anteriores luego de que Cristina Kirchner se hiciera de fueros. ¿Qué está leyendo Joaquín Morales Solá? Ahora vamos a hacer un último párrafo, aún más interesante. ¿Pero qué está leyendo Joaquín Morales Solá? Dice, la Corte Suprema entiende el juego y si Cristina fuera electa candidata antes de que efectivamente los jueces tomaran una definición, después le va a caer sobre ello el peso social de esa mitad del país que cree que Cristina Fernández de Kirchner es efectivamente una dirigente corrupta y entonces los que van a pagar el precio son los jueces de la Corte. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que eso no sucediera? Tendrían que adelantarse antes de la elección, antes de que fuera parte de las listas. Tiene una fecha. Es efectivamente ahora en julio, como les estábamos diciendo. En un rato le vamos a preguntar a Irina Hauser los tiempos de la Corte respecto de cuando le llegó el expediente a estos días. ¿Es pronto o es mucho, según lo que ha hecho la Corte históricamente? Yo me animo a conocer la respuesta, pero es muy interesante lo que aquí Joaquín Morales Solá, casi una pluma representativa de este sector de la corporación periodística, está sosteniendo. Pero vean este siguiente párrafo. Por eso, tal vez no estemos tan lejos del momento en que se sepa definitivamente si Cristina Kirchner irá a la cárcel. Ya tiene edad para cumplir la prisión en su casa, aunque esa será siempre una decisión del juez, y si podrá o no ser candidata en las cercanas elecciones. Ella puede actuar una amnesia sobre su destino, pero no puede eliminar su destino. Bueno, más abajo dice, raras veces ese encumbrado tribunal cambió las decisiones coincidentes con otra instancia. Es decir, Joaquín Morales Solá dice, La Nación dice, lo que va a decidir la Corte ya más o menos lo sabemos, el tema es cuándo. Y entonces de mínima mete presión. Si tiene información o no, no sé, pero de mínima está metiendo presión. Es más, ¿saben qué dice en un párrafo más adelante? Que lo que ocurrió con la jueza del caso Maradona aumenta la presión sobre la justicia, es decir, degrada tanto al Poder Judicial que eventualmente eso también puede ser algo tenido en cuenta por parte de la Corte para acelerar lo que tiene para definir respecto a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy interesante la escena. ¿Por qué? Bueno, insisto, lo vamos a hablar con Irina dentro de un rato, pero la experiencia política nos dice que nadie da puntada sin hilo. Probablemente tampoco Cristina. Nadie da puntada sin hilo. Ninguno de estos episodios, en general, empiezan a resonar al mismo tiempo por casualidad. Nos vamos a ir ya a la mesa de QR para analizar qué implica esta definición de Cristina Fernández de Kirchner, sus argumentos, pero vean el momento en que menciona la importancia de la unidad y eventualmente qué significa o cómo valora el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. Yo no le pediría jamás a ningún gobernante que cambie su decisión, a lo mejor yo tampoco lo haría en el lugar del... Pero todo, a ver, si yo tomé una decisión, esto lo hago como, yo fui 8 años presidenta. Sí.
si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, o se modificaron, o desaparecieron, yo revisaría mi decisión. Yo.